Hola, muy buenas, aquí estamos para seguir con el estudio de Apocalipsis, las cosas que van a venir en secuencia desde el arrebatamiento de la iglesia hasta el milenio y posterior al milenio. Estábamos en el tema del que dijimos que hay solo una esposa, no hay dos esposas como algunas personas interpretan. Es una sola esposa porque Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo, eso dice en Efesios 2:14. Y en Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entre ellos se encuentran todos los que murieron en el Antiguo Testamento esperando la herencia de una nueva Jerusalén, de una tierra prometida y de un Mesías redentor. Todos ellos sabían esto y lo esperaban. Entonces todos ellos eran parte de ese arrebatamiento. Dicho esto, seguiremos con los acontecimientos finales sobre el milenio. Ahora quiero que sepan algo, que cuando el Señor viene en la segunda venida, cuando el Señor viene sobre la tierra, ata a Satanás durante 1000 años. Durante todo el periodo del milenio, Satanás es atado. Eso dice Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 3. Dice de la siguiente manera: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Primero vemos que es un ángel que desciende con una cadena para amarrarlo, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años, el milenio que Jesucristo reinará sobre la tierra, y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Entonces vemos que el Señor se encarga de la bestia, del falso profeta y de Satanás. Pero a la bestia y al falso profeta los arroja al lago de fuego, pero a Satanás lo ata por 1000 años en el abismo. Ya habíamos dicho en las enseñanzas previas que existe el infierno, que existe el abismo y que existe el lago de fuego. Ok. Vamos a seguir con cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto y engañará a las naciones. Aquí surge una pregunta: ¿cuáles naciones? Ya habíamos dicho previamente que el Señor regirá las naciones con vara de hierro, porque no todos los que van a estar bajo el gobierno de Jesucristo van a ser ni su iglesia ni los santos, ni su esposa ni los santos que resucitaron cuando el Señor vino, sino que también habrá gente la cual recibió la marca de la bestia, pero va a ser sometida al gobierno de Jesucristo. Y ellos, muchos a regañadientes, como podríamos decir, les tocará reconocer al Señor y servir y sujetarse 1000 años. Pero pasados los 1000 años, dice que Satanás será suelto por un breve tiempo. Porque así es el hombre. A pesar de que Jesucristo es el juez justo de toda la tierra, el hombre no quiere servir a Dios, el hombre quiere servirse a sí mismo. Y aquí lo vemos. Todos aquellos que aún viven, que sirven a la bestia o no, porque en el milenio habrá mucha gente que sirve a la bestia y permanecerán, pero habrán otros que no. Y ahí el Señor hará unos a su derecha y otros a su izquierda, ahí escogerá. Pero todas estas personas que están vivas al momento que el Señor vuelve a la tierra, todos entran bajo el gobierno de Jesucristo. Estamos hablando no de las personas que murieron decapitadas durante el periodo de tribulación, sino las personas que aún están vivas a la hora de que el Señor llega sobre la tierra. Entonces, durante este tiempo
dice, vamos a leer, todos aquellos que aún viven, que sirvieron a la bestia o no, pero no fueron muertos durante la tribulación, pero no fueron parte de la primera resurrección. Lo que les dije antes, las personas que mueren en la tribulación, pero el Señor las resucita. Leemos en el verso 5, capítulo 20, verso 5, dice de la siguiente manera: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vemos que el Señor resucita a todos los muertos en el periodo de tribulación, pero no los otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Bueno, desde que empezaron los hombres sobre la tierra, Caín, toda su descendencia y todas las personas que no fueron salvas, estas personas no son resucitadas durante el milenio. Ellas permanecen en el infierno durante todo el milenio, hasta que el milenio termine. Los únicos que son resucitados son los que sirvieron al Señor y murieron durante el periodo de tribulación, porque ya los que habían muerto antes del periodo de tribulación ya habían sido resucitados, donde leímos antes que dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos que son engañados por Satanás luego de los 1000 años subirán a pelear contra el gobierno del Señor. En Apocalipsis 20, 9 y 10 dice así: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces vemos que Satanás es suelto, y a todas aquellas almas que habían quedado cuando él fue quitado, que estaban bajo el gobierno del Señor Jesucristo, él subió otra vez a engañarlas, y como quien dice, a decirles: rompamos sus ligaduras. Ya no queremos que Él nos gobierne más, y ellas se rebelan contra el gobierno del Señor Jesucristo. Y en el verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vemos que el tercer invitado al lago de fuego es Satanás. Él va a ser el tercero. El primero es la bestia, el falso profeta, y Satanás es el tercero. Estos permanecerán ahí por los siglos de los siglos. Ya no saldrán más, ese será su fin. Por eso es mejor servir al Señor y no servir a Satanás, porque el fin de Satanás es este, y de los que le siguen también. Pero el Señor vino a dar vida, y vida en abundancia. Posterior a esto, todos los que no fueron parte de la primera resurrección estarán en pie. En ese momento que Satanás es lanzado al lago de fuego, entonces es al final del milenio. Aquí ya entonces el Señor, sabiendo que ya la iglesia había sido transformada, los muertos en Cristo habían resucitado, y los muertos en la tribulación también habían resucitado y gobernaban con el Señor, los cuales van a ser reyes y sacerdotes para el Señor. Entonces el Señor resucita al resto de las personas que habían muerto y están en pie. Estos muertos son todos los muertos desde el inicio de la creación, los cuales no alcanzaron salvación. Ahí se abrirán los libros donde está registrado las acciones por las cuales serán juzgados ellos. En otras palabras, recibirán el juicio por lo que hicieron. Vamos a leer Apocalipsis 20, 14. Vamos
Vamos a leer todo el juicio del trono blanco desde el verso 11, capítulo 20, 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron lanzados y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí vemos que cada persona que resucita en el juicio final es juzgado según sus obras. ¿Por qué estas personas son juzgadas según sus obras y por qué los otros fueron salvos? Bueno, porque aquí es muy importante que la gente entienda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, cuando Jesucristo murió, esa muerte que Jesús tuvo, ese juicio que él sostuvo, es el juicio que usted y yo necesitábamos recibir por nuestro pecado. Él pagó nuestra deuda y entonces somos justificados por la fe mediante Jesucristo. Por eso el justo por la fe vivirá. Por eso es tan importante que las personas le abran su corazón a Dios para recibir salvación. Pero todas estas personas que van a ser juzgadas aquí no quisieron nunca nada con Dios. Ahora vea, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, a la muerte segunda. Entonces dijimos que el primero que fue lanzado al lago de fuego fue la bestia, el falso profeta, Satanás, después el Hades y la muerte. Ellos son los primeros 5 que inauguran el lago de fuego. Bueno, los primeros 2 son la bestia y el falso profeta. Ellos van a entrar 1000 años antes que el resto, pero después van los demás. Dice, aquí la muerte morirá en sentido de separación de Dios. Todos los que van ahí mueren porque serán separados de Dios para siempre en tormento eterno. Esto es la llamada la muerte segunda. Porque el ser humano vive una sola vez y luego viene su juicio, donde será la muerte segunda. Pero lo más triste es que luego todos los seguidores de Satanás, escucha esto, después de que estos 5 ya han recibido su juicio, entonces vienen todos sus seguidores atrás, todos los que quisieron vivir bajo este gobierno, todos los que quisieron vivir bajo esta forma que Satanás le enseñó al mundo. Todos los que prefirieron seguir a Satanás y despreciaron al Señor Jesucristo, quien murió por ellos para salvarles de la rebelión y del destino de Satanás, quienes lo siguen, irán ahí. Y dice en Apocalipsis 20:15, todo aquel que su nombre no se halló inscrito. Vamos a ver Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí vimos que dice que en el verso 12 que los muertos grandes y pequeños fueron puestos delante de Dios y los libros fueron abiertos, los libros de las acciones, de lo que cada persona hizo. Y vi otro libro, el cual es el libro de la vida. Y en el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces quiere decir que en el juicio está toda la corte celestial, todos los redimidos de Dios, y empiezan a juzgar a la creación. Pedrito, busquen a Pedrito a ver si está ahí.
y empiezan los ángeles en el libro de la vida a buscar el nombre. Y dice, no, Señor, no está. Ese es el día más triste de todas las personas que rechazan al Señor Jesucristo, de todos los burladores, de todos los que hacen maldad, de todos los que se deleitan en el mal. Este no es un mensaje de condenación, este es un mensaje diciéndole, vuélvase a Dios, el cual es amplio en perdonar. Porque Dios no dará por inocente al culpable. Clame misericordia, porque dice Dios que no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Y estos acontecimientos están por empezar. Ya la hora está avanzada. Dice, lo más triste es que luego todos los seguidores de Satanás, de la bestia y del falso profeta le seguirán. Todos los que prefirieron seguir a Satanás y despreciar al Señor que murió por ellos para salvarles. Todo aquel que su nombre no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un momento muy triste para todos aquellos. Y ya para ir terminando, vamos a ver qué pasa después de que esto acontece. Una vez que ya la creación fue juzgada, los muertos que no fueron salvos son lanzados al lago de fuego, el cual arde por los siglos de los siglos. Dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, porque vemos que cuando se hace el juicio dice que los cielos y la tierra huyeron y el mar ya no fue más. Entonces dice, pero vemos que hay una gran herencia para los que aceptaron a Jesucristo, su sacrificio, y quisieron seguirle. Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, porque dice que los primeros cielos y la primera tierra pasaron. Eso dice en Apocalipsis 20:11. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y Dios hace descender del cielo la nueva Jerusalén, en la cual mora Dios. Y Dios estará con ellos, dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo se estará con ellos como su Dios. En el 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Se acabó la muerte, se acabó el sufrimiento, se acabó la tristeza, la angustia, la miseria, la hambre, la guerra. Todas estas cosas se acabaron. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el 5 dice, he aquí y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y vea lo que dice aquí, dice en el verso 7, 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la promesa de Dios. Y después usted más adelante, si quiere, puede ver lo que es la Nueva Jerusalén y todas estas cosas. Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua gratuitamente, el agua de la vida, la cual Jesucristo da gratuitamente. Bueno, hasta acá lo que era en sí el estudio. Espero que haya sido de bendición para su vida. Sé que hay algunos temas ahí que son un poco controversiales. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 22, el verso 18 creo que es. Vamos a ver.
habla 21:8 sobre quienes no entrarán en esa nueva Jerusalén. Ya yo en un capítulo anterior había hablado sobre los que no heredarán el reino de Dios. Usted puede escuchar esa enseñanza, pero voy a resumirle aquí lo que dice. Pero los cobardes, vamos a leer desde el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios quiera y usted no tenga que llegar a ese día, donde ya no habrá nada. Ya Jesús no será el abogado defensor, sino el juez soberano. Y es 1000 veces mejor que Jesús sea su abogado delante del Padre, el cual dice: Padre, yo pagué por él. Y no que sea el juez que diga delante de los ángeles. Por eso dice: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré aquel día delante de mi Padre. Y que diga: Padre, yo a este no lo conozco. Qué triste. Qué lamento, qué sufrimiento eterno. Por eso es importante predicar el evangelio. Por eso es importante que usted vuelva a su caminar hacia Dios y le diga: Dios, ayúdame. Mire las cosas que están aconteciendo. Ya la higuera está brotando, ya se está dando el inicio de lo que va a empezar muy pronto. Este mensaje el Señor me lo dio así, porque Él sabe que el tiempo está cerca. Así es que si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo y usted no quiere ser parte de estas cosas, vamos a hacer una oración. Crea en su corazón que Jesucristo vino a la tierra y murió por usted. Y dirá así: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. He escuchado tu palabra. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que volverás, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida, que me laves con tu sangre preciosa, que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que me ayudes a servirte y a seguirte. Entra a mi vida, Señor, y cambia mi ser. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración y de todo corazón, créame que el Señor la ha escuchado, y créame que su nombre fue inscrito en el libro de la vida, porque Dios tenía un propósito a través de este mensaje: rescatarle. La hora está avanzada. Esto ya no va para mejor. Usted ve las noticias y cada día las cosas empeoran. Por eso el Señor quiere que usted escuche esto. Dios les bendiga. Para mí ha sido un privilegio haber podido dar este mensaje. Si usted tiene otra postura diferente, yo la respeto. Solo quise dar lo que el Señor me ha enseñado a mí en el transcurrir del tiempo, esperando que sea de bendición. Que Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y si Dios no ha venido, nos veremos en un próximo video. Comparta, suscríbase al canal, ayúdenos a llegar a más personas. Dios les bendiga. Hasta la próxima.